La Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva les da la más cordial bienvenida. Este día 29 de agosto del 2020 tenemos nuestra sesión con el tema Calidad y seguridad en la atención del paciente oncológico en las áreas críticas. Y nuestro coordinador de esta sesión tenemos al enfermero especialista en atención del adulto en estado crítico, Carlos Mejía Menduet, el cual se hará el coordinador de cada uno de nuestros ponentes que tenemos para esta sesión. Buenos días, Carlos, y te damos la palabra. Buenos días. Bienvenidos, compañeros, a esta sesión sabatina. Tengo el honor de presentarles personal importante del Instituto Nacional de Cancerología. El primer ponente que va a estar con nosotros va a ser el enfermero especialista de adulto en estado crítico, Yaret Maya Raúl Rodríguez, quien está adscrito actualmente en la terapia intensiva del instituto con el tema de criterios para el ingreso y egreso de la UCI oncológica. Pues bueno, más que nada, darle la bienvenida a Yaret. Bienvenido, y cuando quieras empezar, adelante. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la asociación por la invitación que se nos hizo para hablar un poco sobre el paciente oncológico en estado crítico. Como ya les mencionó Carlos, estoy adscrito a la unidad de cuidados intensivos y voy a hablar sobre los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, pero viéndolo desde un punto de vista oncológico. Primero, bueno, es que tengo problemas con la diapositiva, pero ahí está. Primero, el esquema de la presentación. Voy a hablar sobre el panorama nacional e internacional del cáncer. Posteriormente vamos a hablar un poco de los antecedentes de las terapias intensivas oncológicas, los criterios legales en los que se basan los médicos para ingresar a los pacientes, los factores de mortalidad y hacia algunas escalas predictivas que utilizan. Vamos a hacer un poco de la revisión bibliográfica, vamos a analizarla y vamos a sacar una conclusión. En el panorama internacional, como ya todos sabemos, el cáncer es una de las enfermedades que va en aumento y se considera como una de las principales causas de muerte en el mundo. Tan solo en el 2012 se registraron 14 millones de nuevos casos y 8.2 millones de defunciones. Los principales tipos de cáncer que causan las defunciones es el cáncer de pulmón con 1.69 defunciones por año, seguido del cáncer hepático con 788,000, el cáncer colorectal con 774,000, el cáncer gástrico con 754,000 y el cáncer de mama con 571,000 defunciones. En el 2013, la OMS implementa un plan nacional, un plan de acción mundial para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, cuyo objetivo es reducir hasta en un 25% la mortalidad de cáncer. No obstante, en el 2018 se estima que la carga de cáncer ascendió a 18 millones de nuevos casos y 6.9 millones de muertes. En países desarrollados se estima que haya un aumento hasta un 80% y teniendo 21.3 millones de casos para el 2030. En el panorama nacional, el cáncer es la tercera causa de muerte en México, con un 12% de todas las defunciones. Las principales neoplasias causantes de muerte en nuestro país son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el cáncer de próstata, el cáncer de estómago. Cada año se estiman 148,000 nuevos casos. Si lo vemos desde del género, son 65,000 en hombres y 83,000 en mujeres. Los principales problemas que tenemos a nivel nacional es que hay una falla a nivel de primer nivel de atención, ya que los diagnósticos se hacen de una manera tardía. Eso, y aparte también no tenemos disponibilidad de los medicamentos de última generación. Esto se traduce en un 60% de las defunciones de los pacientes con cáncer en México. Como antecedentes, tenemos que las unidades de cuidados intensivos surgen para diagnosticar y tratar complicaciones fisiológicas potencialmente mortales, pero aún reversibles. Inicialmente surgieron las comunidades postquirúrgicas. De la misma manera iniciaron las unidades de cuidados intensivos oncológicos. Platicando con algunas compañeras que ya tienen mucho tiempo en el instituto, me mencionan que
eran los pacientes de cabeza y cuello los que inicialmente, los que ingresaban más a las unidades de cuidados intensivos, dado que hacían algo que se llamaban comandos, que eran cirugías de extirpación de tumores muy grandes, y eran este tipo de pacientes los que requerían de la atención especializada de la terapia intensiva. En los criterios legales se basan principalmente en el Guión de la Manejo Integral de Cuidados Paliativos, que iniciaron en el 2014. Este nos habla sobre que los cuidados paliativos no abarcan solamente a los enfermos en fase terminal, sino a cualquier paciente que tenga dolor. Los pacientes infantiles también deben tener cuidados intensivos, cuidados paliativos, perdón, y su recuperación debe ser total. Debe también haber condiciones necesarias para ofrecer cuidados paliativos a nivel nacional. La otra norma es la norma 11/2014, que nos habla sobre la imperiosa necesidad de que a nivel nacional prevalezca la visión de que el médico haga todo a su alcance para curar al paciente, pero sin caer en un extremo de ejecutar actos de obstinación terapéutica hacia los enfermos que cursan por una situación terminal, ya que se podría estar aplicando acciones dolorosas y no necesariamente de ayuda. Podrían prolongar innecesariamente una larga agonía. Los factores relacionados con la mortalidad principalmente es la extensión del tumor y si hay metástasis hacia otros órganos. Vamos a darle continuidad al maestro Yaret Raúl con su tema de criterios para ingreso y egreso de la UCI en oncología. Gracias, maestro. No sé. Gracias. Nada más, para hacerlo muy breve, voy a concluir. Ya no voy a detenerme tanto. Como lo mencioné anteriormente, una de las herramientas que utilizan los médicos en la terapia intensiva son índices y escalas. Por ejemplo, ya lo mencionó, creo que fue John y Jorge también, utilizan el índice Karnofsky, que va de 0 a 100. Se utiliza también otra escala, que es la escala de Koch, que también ya lo mencionaron. Esto es se valora la evolución de las capacidades del paciente en su vida diaria. Va de 0 a 5, el 0 es una actividad normal sin restricción ni ayuda, y el 4 es una incapacidad total, 100% debe estar encamado, el 5 es que está que ya falleció el paciente. La escala de SOFA es exclusiva. ¿Sí puedes compartir la pantalla? Bueno, hacerla grande para mejor visualización. Ok, perdón. Gracias. La escala de SOFA, que no es exclusiva de la terapia oncológica, también la utilizan en la terapia convencional. El Apache todavía lo seguimos utilizando en la terapia intensiva. Es una buena herramienta. Lamentablemente es demasiada complicada su utilización. Son varios parámetros, pero también es un buen índice predictorio de mortalidad. En la revisión bibliográfica encontré este estudio que lo realizaron compañeras, un médico del INCAN junto con unas compañeras. Este estudio lo incluye, a pesar de que ya es viejo, tiene más de, bueno, es del 98, porque más adelante hago una revisión rápida sobre los pacientes que ingresan a la terapia intensiva. Entonces, el número de pacientes que ingresaron fueron 398. La mortalidad va del 20%. La mayoría de los pacientes que ingresan a la terapia en este año son los pacientes de cabeza y cuello, como ya lo había mencionado antes, por el tipo de cirugías que se realizaban en ese entonces. Y en valor, bueno, la mayoría de los pacientes, la mayoría mejoró. El porcentaje de función es muy bajo a comparación, bueno, lo que uno esperaría. Otro estudio que es importante mencionar es un estudio suizo que se realizó, en el cual nos dice que los principales determinantes de la mortalidad y el pronóstico son el número de fallas orgánicas, la ansiedad de ventilación mecánica, específicamente en el síndrome de dificultad respiratoria, el apoyo de vasopresor mayor a 4 horas, las terapias que han precedido a la UCI, por ejemplo, las quimioterapias, radioterapias. Las neoplasias subyacentes parecen tener un pequeño impacto en el resultado. Las razones más frecuentes por lo que los pacientes ingresan a la terapia intensiva son la insuficiencia respiratoria, la infección y la sepsis. Hasta la fecha, los informes
científicos sugieren que la disfunción aguda de los órganos debe controlarse al inicio, preferiblemente entre las primeras 2 horas, que ya había mencionado Jorge. En esta tabla, el doctor Silvio, que es el jefe de la terapia intensiva, como ya lo mencionó Jorge, hace unas recomendaciones en la cual nos dice que para que un paciente oncológico ingrese a la terapia intensiva debe tener de cita 10 de la escala de SOFA o menos de 3 fallas, diagnóstico de enfermedad hematológica reciente, tratamiento relacionado con la enfermedad de base, por ejemplo, los síndromes de tumoral, infiltrados pulmonares en pacientes con leucemia, estado de rendimiento, la escala de Koch de 0 a 2 y los cuidados intensivos en pacientes posoperatorios para pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos complejos. Como yo lo había mencionado, hice dos revisiones de los últimos 2 años. En el 2018 fueron 260 pacientes los que ingresaron a la terapia intensiva. El rango de edad era de 19 a 90 años y se ingresaban tumores sólidos y hematológicos. En el grupo de edad de ingresos, la mayoría de los pacientes que ingresaron a la terapia intensiva eran pacientes que van de rango de edad de 41 a 60 años, seguidos de los pacientes que van de 61 a 80 años. El motivo de ingreso principalmente fue la sepsis, seguido de la insuficiencia respiratoria y choque hipovolémico. La especialidad que interconsultó más a los médicos de terapia intensiva fueron los servicios de cirugía, seguido del servicio de hematología y posteriormente oncología médica. Los 72% de nuestros pacientes en este año ingresaron por mejoría, el 10% por máximo beneficio. Máximo beneficio se refiere a que ya no había un tratamiento médico que ofrecerle a esos pacientes, entonces se enviaron a piso o se enviaban a sus domicilios. Y el 18% falleció. Las defunciones por género fueron más las mujeres que fallecieron en ese año. Fueron más los pacientes hematológicos, a pesar de que eran los cirujanos los que interconsultaban más a los de terapia intensiva, los pacientes hematológicos eran los que más fallecían. La defunción, los que más fallecieron fueron por choque séptico, seguidos de insuficiencia respiratoria, y después choque hipovolémico. El grupo de edad que más falleció fue el grupo de edad de 21 a 40 años. En el 2019, el número de pacientes que ingresaron a la terapia intensiva fueron 253 pacientes en un rango de edad de 19 a 85 años. Tumores sólidos y hematológicos fueron incluidos. El grupo de edad de los pacientes que ingresaron, el 40% tenía de 41 a 60 años, seguido del rango de edad de 61 a 80 años con el 31%. La especialidad sigue siendo los cirujanos los que más interconsultan a la terapia intensiva. El motivo de ingreso sigue siendo choque séptico el principal motivo de ingreso, seguido de insuficiencia respiratoria. Además, aquí hay que resaltar que aquí ya aparecen las fallas multiorgánicas con un 10%. Los pacientes que ingresaron este año fueron el 75%. Fueron más los pacientes que ingresaron a comparación del año pasado. La mortalidad también disminuyó y el máximo beneficio prácticamente es lo mismo. Siguen siendo las mujeres que más fallecen en este año. Siguen siendo los pacientes hematológicos los que fallecen más. El motivo de defunción sigue siendo el choque séptico, seguido de falla respiratoria. Y el grupo de edad el grupo de edad de 40, perdón. Bueno, aquí no alcanzo a verlo bien, perdón, pero aquí se puede ver en la tabla. Y como conclusión, dado los avances tecnológicos y tratamientos médicos innovadores, la esperanza de vida del paciente oncológico ha aumentado en los últimos años. Los criterios de ingreso no solamente deben de basarse en el diagnóstico oncológico. La mejor ruta de actuación es el temprano manejo de estos pacientes, evitando así las fallas multiorgánicas. El papel de enfermería es fundamental para la recuperación del paciente, no únicamente asistiendo a las necesidades que cualquier paciente en estado crítico requiere, sino también para la rehabilitación y acompañamiento en la recuperación médica, así como en el bien morir del paciente oncológico. Y la bibliografía sería todo de mi parte. Jonathan, vamos a seguir contigo. Ok. Les presento al licenciado en Enfermería Obstetricia Jonathan Edrisi López Jardón. Él es subjefe de Enfermería de Cirugía Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Él nos va a dar el tema del paciente hemato-oncológico en la UCI. ¿Okay? Adelante, Jonathan, cuando tú gustes. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, también agradeciendo esta invitación al curso de calidad y seguridad en la atención del paciente oncológico en estado crítico. Como bien ya lo mencionó
el compañero Carlos. Voy a brindar un poco sobre el panorama del paciente hematológico en la sala de cuidados intensivos. Y bien, a manera de un panorama de lo que vamos a dar en esta charla, pues va a haber una introducción en cuanto a la calidad y seguridad del paciente hematológico, cuáles son los estándares de atención actual. Vamos a tocar también el tema del ABCDE para pacientes oncológicos en estado crítico y paciente hematológico durante la actual pandemia de COVID-19. Asimismo, finalizaremos con una pequeña conclusión. En el año 2017 surge un artículo muy interesante de seguridad y calidad en el paciente en estado crítico, del cual la autora González Méndez nos desglosa muy bien esta parte, ¿no?, de la calidad asistencial, cómo ha ido situándose paulatinamente en el centro angular del sistema sanitario, alcanzando en los últimos años un mayor protagonismo la seguridad del paciente como una de las dimensiones claves de la calidad. Engloba mucho la monitorización, medición y mejora de la seguridad y la calidad de la atención en los cuidados intensivos. ¿Esto qué representa? Pues representa un gran desafío para la comunidad de todos los profesionales que laboran en un área de esta índole. Y bueno, las intervenciones sanitarias conllevan siempre un riesgo que acontezcan eventos o se lleven a cabo acontecimientos adversos que puedan ocasionar en los pacientes, como bien sabemos, lesiones, discapacidades e incluso la muerte. Y bueno, también se menciona que en las unidades de cuidados intensivos, la gravedad del paciente crítico, las barreras de comunicación, la realización de un número elevado de actividades por paciente y durante todo el día, la práctica de procedimientos diagnósticos, de cuidados de enfermería que son especializados y la complejidad de estos son lo que convierten a estas unidades en áreas de riesgo para la aparición de acontecimientos adversos. Y bueno, ahorita vamos a ir desglosando un poco de ello. ¿Por qué? Bien, para hablar de seguridad, de calidad y seguridad del paciente, esto debe ser ya inherente a nuestro cuidado, debe ser, ya no se debería de hablar mucho de cultura de la calidad en el cuidado, eso ya debería ser parte de nuestro hacer como profesionales de enfermería. Existe un artículo también que nos habla de la seguridad del paciente en 7 pasos, el cual describe las fases que las organizaciones del sistema de salud, principalmente del Reino Unido, han de abordar para mejorar la seguridad. Y esta guía pues constituye una referencia para la planificación y seguimiento de las actividades ligadas a la seguridad del paciente. El seguimiento de estos pasos pues ayuda a asegurar el servicio sanitario proporcionado sea lo más seguro posible y que tanto las cosas no vayan bien, se reaccione de una forma correcta. Estos 7 pasos pues va desde una cultura de seguridad, un liderazgo en equipo, se puede llevar a cabo también integrar las tareas de gestión de riesgos, promover que se informe todo ese tipo de eventos adversos. 1.5, involucrarse y comunicar a los pacientes y familiares, aprender y compartir y sobre todo implementar soluciones para prevenir daños. Durante la presentación van a haber ciertos códigos QR de los cuales ustedes pueden descargar los artículos que se están mencionando nada más con el escaneo con su teléfono. Adentrándonos en el primer punto, que es una cultura de seguridad, aquí nos plantea o nos hace referencia a que una cultura de una organización se considera cuando se habla de fallos, errores y cuáles son las posibles rutas de mejora. Entonces, ¿qué es una cultura de seguridad? Pues prácticamente es la conciencia de que las cosas pueden ir mal. Hay que ser capaz de reconocer errores, aprender de ellos y actuar para mejorar las cosas. Debe ser abierta e imparcial, justa
y debe ser, se debe compartir esta información abierta y tratar con el profesional en eventos adversos. Debe ser basada en un enfoque del sistema. Hay que conocer bien nuestro sistema porque no solo está ligado estos errores al individuo, sino también en el entorno en que se trabaja. Hay que abordar qué fue o qué está mal en el sistema para aprender las lecciones y prevenir su recurrencia. Y está presente cuando se atiende a paciente, se deben fijar objetivos, desempeñar procedimientos y afecta directamente la misión, visión y objetivos de una organización. Tenemos un segundo punto que es el liderazgo en equipo. Este liderazgo en equipo también conlleva varios elementos que son muy importantes para llevar estos 7 pasos a óptimas condiciones. Debe haber unas políticas claras, debe haber motivación, debe haber un entorno abierto. ¿Abierto a qué se refiere? Bueno, que debe ser abierto a estos cambios, a escucha, a comunicación, a aprender y a una mejora continua principalmente. Hay que involucrarnos con todo el equipo multidisciplinario y debe haber un compromiso visible de los líderes. Es crítico que para la seguridad del paciente y para que ésta sea efectiva, debe haber un buen papel de líder que debe fomentar una cultura abierta y justa, debe realizar encuesta de seguridad en los procedimientos, asegurar el uso de registros para los eventos adversos. Perdón. Como un punto 3, debemos de tener en cuenta también varios factores, de los cuales vamos a situarnos en cuanto a la innovación, a los riesgos. Estos riesgos pues, nos engloba varios tipos de riesgos. Entonces, entre estos riesgos pues está la situación en cuanto, ¿qué es lo que nos va a abarcar? Bueno, es la sanidad que conlleva a ciertos riesgos, la innovación y los cambios que se llevan con esta. Y pues tenemos diferentes tipos de riesgos, desde los clínicos que van ligados directamente al paciente y los no clínicos que son tecnológicos, administrativos, de seguridad, de finanzas, y todos afectan potencialmente al paciente que se está atendiendo. Tenemos también un cuarto punto que es el promover que se informe, y tal vez de los puntos más difíciles en la cultura de la sociedad. Paso 4, promover que se informe. Hay que tener una motivación para hacerlo. Hay que asegurar que se aprende de las lecciones y se actúa proactivamente para prevenir y mejorar. Hay que disponer a nivel nacional de una fuente de base de análisis y recomendaciones sobre este tipo de errores. Y las lecciones aprendidas localmente, pues que se busque ser lo menos repetitivas. Este tipo de punto precisa de la confianza en informar sobre los eventos adversos en un entorno de cultura de apertura, una cultura en que el informar se potencialice y agradezca y no culpe al individuo por hacerlo. Hay que conocer el qué, el cómo informar y de poder hacerlo de forma clara y sencilla. Esto pues trae muchos beneficios. Entre los beneficios, pues los recursos se podrán usar de forma más eficaz para mejorar la seguridad del paciente, ayudará a una mejor respuesta, análisis y contacto temprano con el paciente, y bueno, servirá para prepararse proactivamente de quejas, demandas, e incluso informar al paciente puede inducir la menor probabilidad de estas quejas y las demandas. Hay que involucrarse y comunicarse con el paciente y la familia. En este sentido, también vamos a tener algunos determinantes dentro de este punto, que va a ser nuevamente la motivación de involucrar a los pacientes en los diferentes aspectos. En el paciente crítico no muchas veces se puede llevar a cabo este tipo de acciones, pero sí se puede llevar a cabo con el cuidado primario. Hay que mejorar la seguridad y en los servicios donde se encuentra su paciente, involucrar a los pacientes familiares. Hay que promover un diálogo abierto y direccional, atender dudas, hay que fomentar esa cultura de la seguridad del paciente a ambos.
ya como se mencionó en el primer punto. Un sexto punto es aprender y compartir. Igual nos habla mucho de la motivación. La eficacia implica pues reportar, analizar las causas originadas y aprender a prevenir estos tipos de errores. La causa pues va más allá del individuo, hay causas subyacentes, como ya lo mencioné, y el contexto en el que ocurre el incidente. Nos menciona un tipo de documento que es el ACR, que es una herramienta cronológica que nos aborda todo este tipo de situación, ¿no? De qué ocurrió, cómo y por qué ocurrió, qué es lo que hay que reportar, qué datos debemos incluir, cuándo reportar, cómo analizar y llegar a acciones con base en la información. Entonces, ¿qué es en sí el ACR? Pues es la herramienta para investigar, para una investigación sistemática, más allá del individuo, de causas subyacentes y contexto o ambiente en el que se produce el evento adverso. Está diseñada pues prácticamente para identificar la secuencia de los eventos partiendo del dónde ocurrió, por qué ocurrió. Y bueno, esto también nos va a traer muchos beneficios porque esto nos lleva de la mano al punto número 7, que es implementar las soluciones para prevenir daños. Esto ya se tiene que ir implementando en ese sentido. Y bueno, hay unos estándares de calidad de la atención actual del paciente. Estos estándares, y haciendo una revisión de la Intensive Care del 2017 por parte de la doctora Azuley, nos menciona mucho sobre qué es lo que se debe participar exclusivamente en el paciente hemato-oncológico en estado crítico. Hay que evitar mucho, y menciona esta parte de evitar el ingreso tardío a una unidad de cuidados intensivos. Aquí podemos ver, en esta gráfica, tenemos las 3 imágenes. En un primer momento, y de manera general, tenemos la mejora de la supervivencia en pacientes con cáncer en estado crítico. Las 3 nos engloban eso. La imagen A es la supervivencia en la unidad de cuidados intensivos. La imagen B es la supervivencia hospitalaria. Y la imagen C se ilustra la supervivencia en un año. Los resultados mostrados pues provienen de publicaciones que informan la supervivencia de pacientes con cáncer en estado crítico que requirieron ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, cada punto representa la supervivencia media informada en los estudios. Y de color, pues, podemos ver, en este caso, el que nos importa ahorita es de color verde, ya que son la supervivencia de pacientes con neoplasias hematológicas. En azul, pues son la supervivencia de pacientes con tumores sólidos. Y de rojo son la supervivencia de poblaciones mixtas. Estas estrategias, ¿qué nos llevan? Bueno, en un primer momento es el ingreso pronto a la unidad de cuidados intensivos. Hay una estrategia, un punto 2, que es estrategia diagnóstica en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Con ello tenemos pues que la insuficiencia respiratoria aguda es la principal causa de ingreso en las unidades de cuidados intensivos en los pacientes con este tipo de neoplasia, dado que existen muchas etiologías posibles de la insuficiencia respiratoria aguda. Una estrategia de diagnóstico oportuna y precisa que tenga en cuenta las características de la neoplasia maligna subyacente, el tipo de inmunosupresión y el tipo de síntomas respiratorios y hallazgos radiológicos que se encuentren asociadas, pues siempre va a ser apropiado. Dentro de esta estrategia que nos menciona para pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, pues tenemos la estrategia de oxigenación inicial en la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda. Aunque la literatura es ambigua en este sentido, en términos de daño o beneficio de la ventilación mecánica no invasiva en estos pacientes, pues la necesidad de ventilación mecánica invasiva se ha asociado con mortalidad en numerosos estudios. Hay un ensayo reciente en el grupo de reanimación no invasiva temprana en pacientes inmunodeprimidos con insuficiencia insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. No se han informado bien los beneficios significativos de esta modalidad. Sin embargo, pues la mortalidad ha disminuido significativamente durante la última década y fue del 90% en el grupo de control de este mismo ensayo. La estrategia 3, que es hemodinamia, hay que ver los fluidos vasopresores, monitorización.
los datos disponibles pues no sugieren necesidad específica de los pacientes con este tipo de cáncer con respecto a la administración de líquidos vasopresores o monitorización, ni la microcirculación o macrocirculación. Un cuarto punto pues es la terapia de reemplazo renal. La lesión renal aguda ocurre hasta en un 70% de los pacientes con este tipo de cáncer y en estado crítico, la mitad de los cuales necesita terapia de reemplazo renal. La sepsis, la hipoperfusión y los agentes nefrotóxicos son los principales factores o son los principales componentes de esta lesión. Sin embargo, algunas causas únicas pueden requerir un tratamiento pues, específico, como ahorita lo vamos a consultar. En paciente oncológico y refiriéndonos al hemato-oncológico, pues tenemos las causas, el contexto y una base de manejo para este tipo de pacientes y en función a los cuidados que podemos brindarles. En el síndrome de lisis tumoral, pues tenemos el contexto que es una malignidad hematológica de alto grado y la base de tratamiento va a ser hidratación, usar urato oxidasa recombinante y evitar la alcalinización y el cuidado con los fármacos diuréticos. Tenemos la intoxicación por metotrexato, que el metotrexato en dosis alta, pues se ocupa muchas veces en pacientes a lo mejor que van a un tipo de trasplante y muchos esquemas de cáncer, de origen hematológico. Posible aparición después de dosis bajas de metotrexate por vía oral. Y la base del manejo pues va a ser hidratación, alcalinización, evitar interacciones, usar el leucovorin. Y bueno, también tenemos como tal la nefropatía por cilindros de mieloma. Esto nos lleva a un contexto de hipovolemia o sepsis, aciduria o hipercalcemia. Y la base del manejo pues va a ser prácticamente hidratación, iniciar el tratamiento de mieloma y tratar el factor favorecedor. Hay otro punto de causa de infiltración, principalmente en neoplasias hematológicas, trastornos pues, que son linfoproliferativos. Tenemos una base obstructiva, entonces tenemos el contexto de que son tumores sólidos y en unos linfomas que son voluminosos. Aquí pues se va a llevar a cabo desde unas derivaciones urinarias, nefrostomías percutáneas, catéter doble J, nefrostomías e iniciar el uso de agentes de quimioterapia. Tenemos el CID, de la coagulación intravascular diseminada, que se le atribuye mucho a la leucemia mieloide aguda AML3, diseminada con malignidad metastásica. Tenemos transfusión de plasma, tratamiento de malignidad subyacente, y esto me parece muy importante. Los agentes antifolatos como el cotrimazol, fármacos que interactúan con la unión de las proteínas del metotrexate como la aspirina o fármacos antiinflamatorios no esteroideos, y fármacos que interactúan en la excreción biliar o urinaria del metotrexate nos pueden llevar a este tipo de causas y son medicamentos que normalmente el profesional de enfermería ministra. Entonces es importante saber cuáles son esos medicamentos que van a tener esa interacción, principalmente el pipetazo y los inhibidores de la bomba de protones. Como una quinta estrategia en este tipo de pacientes, en cuanto a su seguridad, pues va a ser la estrategia de transfusión. Las transfusiones de glóbulos rojos deben implementarse con precaución plasmática o hiperviscosidad celular para no tener reacciones o eventos adversos. En estos casos, o en estos pacientes, la anemia debe tolerarse tanto como sea posible. Pacientes que su hemoglobina en condiciones normales llega a ser hasta de 6 gramos sobre decilitro, incluso menos. Y bueno, en pacientes no seleccionados se puede implementar una política restrictiva de transfusión de glóbulos rojos para mantener un nivel de hemoglobina por encima de 7 gramos en condiciones críticas en la unidad de cuidados intensivos, por lo que lo demás debe estar en parámetros estables. Tenemos con ello también la estrategia para el manejo plaquetario que engloba este tipo de transfusión, en donde nos dice que las estrategias de manejo plaquetario pues se van a derivar de estudios realizados en pacientes con cáncer hematológico en los que el riesgo de hemorragia va a ser mayor y se relaciona principalmente con la profundidad y la duración de la trombocitopenia. La transfusión profiláctica de plaquetas en un umbral de 100 por 10 a la 3, está asociado con menos sangrado que la transfusión de plaquetas solo terapéutica, tenerlo mucho en cuenta. En cuanto a los antibióticos y antifúngicos,
pues la terapia con antibióticos y antifúngicos es el núcleo de atención crítica de los pacientes con cáncer, pero la eficacia se ve amenazada por el aumento de la resistencia al desarrollo de nuevos fármacos. Tenemos este problema hoy en día de la resistencia de varios diversos microorganismos. Y bueno, en cuanto a la hematología contra la oncología, hay diferencias en cuanto a la sala de cuidados intensivos, mientras que hasta el 15% de los pacientes con neoplasias hematológicas requieren un ingreso a la UCI. La mayoría de los pacientes con cáncer de la UCI tienen tumores sólidos. Y bueno, 1 de cada 20 pacientes con tumor sólido requerirá ingreso a la unidad de cuidados intensivos dentro de los 2 años posteriores al diagnóstico. Esto que se ve representado pues en un 85 a un 93% de la carga del trabajo en cuanto a la unidad de cuidados intensivos. Por el contrario, los pacientes con neoplasias hematológicas pues tienen más probabilidades de ser ingresados en la UCI debido a una afección médica con puntuaciones de enfermedades de alta gravedad. Debe existir un correcto manejo de la sepsis. Entonces, esto va encaminado al punto anterior. Tenemos la quimioterapia para pacientes seleccionados de la UCI con reciente diagnóstico. Esto también es muy importante, ya que los datos de estudios de Cortes sugieren que proporcionar quimioterapia contra el cáncer junto con terapias de soporte vital en pacientes críticamente enfermos con disfunciones pues, orgánicas relacionadas con cáncer es factible y está asociado a un beneficio de supervivencia significativo en este tipo de pacientes seleccionados. Hay creencias comunes contradichas por hallazgos recientes. Entonces, el panorama del tratamiento del paciente críticamente enfermo con una condición hematológica ha cambiado drásticamente en los últimos 15 años. Las habilidades de los profesionales de enfermería es comprender esa parte de la fisiopatología, cuáles son sus variantes y cómo proporcionar un cuidado acertado. Esta tabla pues, nos brinda todo este tipo de cambios recientes en creencias anteriores relacionadas con el manejo de cáncer críticamente enfermos. Y bueno, nos manda ciertos puntos que es incorrecto. No es incorrecto entre ellos afirmar las características relacionadas con el cáncer, el tipo de cáncer, e incluso nos menciona mucho la neutropenia como un factor que ya no es primordial para dar un pronóstico adverso a estos pacientes. Es incorrecto afirmar que la capacidad para identificar a los pacientes que pueden beneficiarse o no de una admisión a la terapia intensiva óptima. Y en fin, todo esto lo pueden desglosar del código QR que les mencioné y que ya se han estado viendo con los puntos que abordamos anteriormente. Hay que tener en cuenta el estado funcional, que es un predictor constante de mortalidad. Nosotros en el instituto el que usamos es el Karnofsky. El estado funcional es una escala simple y ampliamente utilizada para evaluar la función y guiar el tratamiento en pacientes con cáncer, y es un predictor clave de resultados en los pacientes críticamente enfermos. Nos menciona este punto que les comentaba, la neutropenia probablemente ya no es un predictor de mortalidad. Esto hasta los primeros años de este siglo se consideraba que la neutropenia estaba asociada con una mortalidad muy alta en pacientes críticamente enfermos, lo que llevaba a la creencia que las terapias que salvan vidas eran inútiles para estos pacientes. Sin embargo, los avances, el manejo de complicaciones específicas en pacientes con neutropenia y el diagnóstico de manejo de infecciones y el uso rutinario de antibióticos ha dado un giro importante en este tipo de pacientes, hablando del paciente hemato-oncológico. Esta es la escala de Karnofsky, que nos da un puntaje de 0 a 100, donde el 100 es el paciente que se refiere sin evidencia de alguna enfermedad y el 0 pues, es un paciente que pues, ya fallecido. Con ello tenemos un cuadro que también es muy importante, en donde nos da el estatus total y donde nos va diciendo, nos engloba varias partes que ya también se han ido mencionando. Por ejemplo, las pruebas de tiempo limitado para hacer todo y reevaluar. Tenemos la admisión temprana a la terapia intensiva con pacientes con sepsis, insuficiencia respiratoria aguda u otra disfunción de órganos.
tenemos la gestión paliativa de la UCI en atención con medidas invasivas o no encaminadas, o mejor dicho, encaminadas con el mejor soporte terapéutico. Y tenemos la admisión excepcional en la UCI donde se dispone de nuevos medicamentos probados o en fase experimental. Tenemos también la prueba de la estrategia de rescate para el paciente hematológico con distrés respiratorio agudo. Este tipo de manejo lo que nos brinda es una serie de recomendaciones que son débiles, por ejemplo, el uso de corticosteroides, de óxido nítrico, e incluso en estos pacientes no está todavía muy fundamentado la posición prona, la siguen recomendando como algo débil. Y bueno, tenemos el ABCDE del paciente hematológico en estado crítico. ¿Cuáles van a ser estos puntos? Bueno, estos puntos nos van a englobar las estrategias que ya se han ido mencionando. En un punto A, pues tenemos a la parte de admisión de este paciente. Recordar que no se debe rechazar o se debe de tener un ingreso temprano del paciente hematológico a la unidad de cuidados intensivos si así lo amerita. Tenemos el BWARE, que es que está mal tomar decisiones basadas en solo creencias, ¿no? Hay que ver este tipo de medicina basada en evidencia, enfermería basada en evidencia, en donde ya se están reportando algunos hechos y donde se han confirmado que algunas prácticas se han ido desfasando, ¿no? Tenemos C, que es el estándar de cuidado. Es una estrategia para el inicio, en este caso, como lo mencionaba, de oxigenación invasiva o no invasiva, monitoreo de objetivos, de la hemodinamia, del reemplazo de terapia, del reemplazo renal. Tenemos en la D, que es de día, el día a día en la toma de decisiones, ver para dónde está llevando todos estos cuidados al paciente, si se está viendo beneficiado, si no. Y como ya lo mencionaba en algún punto Jared, pues no encarnecernos, ¿no? Con que se debe salvar el paciente. Muchas veces es mejor tener algún tipo de terapia en conjunto. Y la E, pues nada más es la evaluación. Hay que estar evaluando todo este tipo de cuidados y es un círculo, bueno, es una forma cíclica de estar llevando a cabo estas intervenciones. Bueno, el paciente hematológico en la actual pandemia de COVID-19, el Consejo del Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos para el manejo del linfoma en estado de pandemia por SARS-CoV-2, COVID-19. Nada más mencionarles los representantes de México, la doctora Mirna Candelaria del INCA y el doctor Luis Mario Villeta Martínez. Pueden descargar este documento en donde nos da unas ciertas recomendaciones y de las cuales yo creo que nos hablará un poco el siguiente ponente. Hay preguntas, respuestas que pueden consultar dentro de ese documento en cuanto a los esquemas de quimioterapia y que van de la mano con este tipo de alteraciones hematológicas. Son algunas cuantas recomendaciones en cuanto a estar evaluando los medicamentos tóxicos o no tóxicos. A manera de conclusión, pues se puede brindar, ¿no? Que la calidad y la seguridad del paciente debe ser inherente a los cuidados que damos día a día por parte del personal de enfermería. Hay que tener en cuenta siempre el bienestar de la persona y enfocar estos de mejor manera. Estas son algunas de las referencias. Sí, bueno, les dejo mis... Sí, maestro Jonathan. La sesión de preguntas y respuestas ya sería hasta el último dirigida a ponentes específicos. Sí. Vamos con nuestro siguiente ponente. Muchas gracias, maestro Jonathan. Nuestro siguiente ponente sería el el enfermero especialista adulto en estado crítico, Jorge Andrés Gómez Cisneros. Él está encargado del área COVID del Instituto de Cancerología y nos va a dar el tema de cuidados e intervenciones al paciente oncocrítico con SARS-CoV-2. Bienvenido, maestro Jorge. Muchas gracias. Maestro Jorge.
Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Gómez. Estoy adscrito al servicio de terapia intensiva que fue adecuado en el Instituto Nacional de Cancerología, estrictamente para el manejo de pacientes críticos con COVID-19. Antes que nada, agradecer a la invitación a la asociación y pues vamos a comenzar. Bueno, UTI COVID para pacientes crítico-oncológicos. Es importante recalcar, como ya lo ha mencionado Jonathan, ¿qué paciente merece manejo en la unidad de cuidados críticos durante esta pandemia? ¿Cuáles son las complicaciones importantes que va a presentar el paciente oncológico durante la neumonía por coronavirus? ¿Y cuáles son las atenciones prioritarias durante su estancia en la UCI? Para responder a estas preguntas, nos vamos a basar en ciertas recomendaciones que dio Oña Méndez y colaboradores en el 2015. Dentro de estas recomendaciones nos da ciertos aspectos para que nosotros podamos admitir a cualquier paciente, a los pacientes con cáncer dentro de las terapias intensivas. Una de ellas es valorar la escala SOFA. Esta escala SOFA tiene que estar entre 7 o 10 puntos o con menos de 3 fallas orgánicas. Esto va en índices de probabilidad o de disminución de mortalidad en la admisión de este tipo de pacientes. Pacientes que tengan reciente diagnóstico hemato-oncológico y pacientes que cursen con tratamiento oncológico que los pueda ingerir en emergencias, como son pacientes con síndrome de lisis tumoral que pueden desencadenar las quimioterapias, infiltrados pulmonares en pacientes recientemente diagnosticados con leucemia. Y otro punto importante es qué pacientes tienen probabilidad de mantener en control la enfermedad de cáncer. Sobre todo también nos vamos a la escala de funcionalidad. Nos basamos en la escala ECOG, que va a ser una escala de 2 puntos entre 0 y 2, que pacientes tienen una buena funcionalidad para que puedan ser admitidos dentro de la terapia intensiva. Y pacientes posoperados que cursen con complicaciones quirúrgicas o que requieran monitorización hemodinámica o manejo de ventilación mecánica. Todos estos puntos los vamos a agregar a pacientes oncológicos que cursen con infección o con infecciones por SARS-CoV-2 con todos los criterios anteriores. Un estudio de corte prospectivo dentro de la literatura que se ha estado mencionando nos da ciertas categorías. Fueron 800 pacientes los que fueron admitidos en este estudio, en el cual dentro de la categoría de severidad 412 pacientes cursaron con gravedad, 22 pacientes cursaron con mortalidad y 390 fueron dados de alta a su casa. Es importante mencionar que en esta parte del artículo, los pacientes críticos del total de pacientes críticos que fueron admitidos en este estudio, no fueron ingresados a la terapia intensiva. De ese total de pacientes, 173 requerían manejo avanzado o manejo crítico, 140 fallecieron. Aquí vemos la mortalidad que es elevada en un 62% y solamente 33 que fue igual al 6%, se fueron a su casa. Dentro de estos pacientes, lo que les comentaba, no todos fueron admitidos, solamente el 7% fue admitido en una unidad de cuidados intensivos, el 10% falleció y el 5% pues se fue a su casa. También nos hace la recomendación que durante la estancia de los pacientes dentro de las áreas COVID no es recomendable el uso de terapias oncológicas, a menos que fueran emergencias requeridas, por ejemplo, cuando cursan pacientes con síndrome de lisis tumoral. Ahí sí podemos darles apoyo, en este caso para manejo oncológico, como quimioterapia o radioterapia de urgencia. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes en estas personas con cáncer? De nuestra muestra, hasta el mes de julio fueron 28 pacientes. ¿Qué características de
de pacientes tuvimos. Tuvimos una edad de 61.8 años a más o menos 9.1 años. El índice de masa corporal fue 28.3 más o menos 5.7 y los días de ventilación mecánica pues sí fueron prolongados de 15.8 a más o menos 12.5 días. El total de días de hospitalización, pues eso variaba de acuerdo a la gravedad de cada paciente, pero estaba entre 21.2 a más o menos 14.9. Dentro de las comorbilidades que teníamos en nuestros pacientes, eran pacientes con VIH, un total de 10.7, obesidad 35.7, tabaquismo activo 39.3, hipertensión arterial 42.8 y diabetes mellitus 32%. Hay que recordar que todos estos aspectos que mencionamos como comorbilidades son factores de mayor probabilidad de mortalidad en los pacientes con COVID-19. Dentro de las complicaciones que pueden favorecer la mortalidad a estos pacientes, tenemos TEP documentadas. Dentro de la institución fueron ceros, un infarto agudo al miocardio que representó el 3.5%, trombosis venosas profundas documentadas ninguna, y pacientes con lesión renal que requirieron terapia de reemplazo renal fue el 3.5%. Del 24.4% cursaron con choque séptico y fallas orgánicas múltiples, y nuestra mortalidad está estimada a esa fecha a un 39.2%. ¿Cuáles son las atenciones que le vamos a dar a nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos? Tratamiento dirigido para COVID-19, como bien sabemos, no existe tratamiento específico. Sí se han implementado distintas estrategias en base a algunos medicamentos, pero ninguno nos ha dado buenos resultados. ¿Qué ofrecer a los pacientes? Hay que recordar que este tipo de pacientes principalmente va a cursar con neumonías por SARS-CoV-2. Entonces, lo primordial pues es oxigenoterapia, manejo de las fallas orgánicas y el cuidado usual del FAST-UVITS, que pues como ya nos hizo la recomendación el maestro Van Sant en el 2005, el abrazo temprano de la terapia intensiva, que nos vamos a basar en la alimentación, analgesia, sedación, la profilaxis tromboembólica, la elevación de la cabecera y la profilaxis por úlceras de estrés. Hay que mantener el control glicémico, las pruebas de ventilación espontánea que son importantes en estos pacientes para el retiro temprano de la ventilación mecánica, el régimen de evacuaciones y el retiro temprano de los catéteres y sobre todo la desescalación de los antibióticos. Dentro de una de las atenciones que vamos a tener a los pacientes, siempre es el manejo avanzado de la vía aérea. Todos los pacientes que hemos tenido dentro de la unidad requieren manejo avanzado de la vía aérea, pero sí es importante que recordemos las modificaciones que se hicieron a las guías internacionales en base a la secuencia de intubación rápida. Solamente hay que recordar que lo primordial que debemos de tener es la protección, el equipo de protección personal, en este caso el EPP. Hay que recordar que debemos disminuir la cantidad de personas que van a entrar dentro de la sala para el manejo avanzado de la vía aérea, que va a incluir una persona que esté a cargo de la intubación, que va a ser una persona experta, la persona que va a manejar monitor y fármacos, y la que va a estar como apoyo dentro del manejo de la vía aérea. Aquí vemos una intubación que tuvimos dentro de la unidad de cuidados intensivos COVID. Tenemos a la persona que es la que está a cargo de la intubación, la persona que está a cargo de los monitores y la persona que está a cargo de la administración de drogas. Es importante recalcar el uso de la protección personal que se va a dar con todos los pacientes. El uso de las mascarillas N95 para el control de las partículas y uso de equipo desechable. Además, esta caja que se implementó o que fue como uno de los principales protectores al principio de la pandemia.
Siempre hay que tener seguridad en lo que se va a realizar, sobre todo de la persona que va a estar a cargo de la intubación, y pues facilitar esta intubación con equipos como de videolaringoscopía. El manejo de la vía aérea en los pacientes de COVID no tiene que ser necesariamente con ventilación mecánica invasiva. Siempre hay que considerar las metas que nos debemos establecer, sobre todo en el aspecto del paciente crítico. El paciente por neumonía con SARS-CoV-2, las principales fallas que va a presentar va a ser por el síndrome de distrés respiratorio agudo. Hay que establecernos estas metas, que va a ser la obtención de saturaciones de oxígeno mayores al 90%, teniendo en cuenta la utilización de oxígeno suplementario. Puede ser con dispositivos de alto flujo o bajo flujo. Dentro de los dispositivos de alto flujo hay distintas bibliografías que nos mencionan el uso de puntas nasales de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva como el uso de las mascarillas, o en este caso aquí, como podemos observar en la imagen, el uso del casco cefálico. Muchos de estos pacientes con SIRA moderado no requirieron manejo avanzado de la vía aérea, o muchos de ellos, de los que requirieron manejo avanzado de la vía aérea, se disminuyó el tiempo de ventilación mecánica invasiva. Hay que considerar las fallas que pueden presentar nuestros pacientes y determinar el esfuerzo respiratorio que puede ocasionar el SIRA, y pues para que nosotros valoremos la ventilación mecánica invasiva. Hay que considerar que los SIRAs leves van a estar a partir de 300 milímetros de mercurio en cuanto a la relación PAFI. Si nosotros llegáramos a tener manejo avanzado de la vía aérea, hay que establecernos metas de ventilación de protección pulmonar, usar volúmenes tidales menores a 6 mililitros sobre kilogramo, en este caso de peso predicho, y las presiones plateos que estén por debajo de los 30 centímetros de agua. Hay que considerar también en pacientes con SIRA moderado el uso de PIPs altos, o pacientes con SIRAs graves, el uso de considerar la posición prono. Y en cuanto a la posición prono, pues las guías que tenemos nos establecen ciertas metas. ¿Qué metas nos va a establecer en cuanto a la ventilación en prono? Es el uso de, considerar a qué pacientes van a ser candidatos a pronación. Son pacientes con PAFIs menor a 150 de relación, y que no cumplan con metas dentro de la protección pulmonar. En este caso, el driving pressure que no se encuentre menor a 16 centímetros de agua, y además considerar el uso de bloqueadores neuromusculares en infusión durante 48 horas. Hay que hay que considerar la titulación del PIP con la fracción inspirada de oxígeno para establecernos metas, que estas metas van a ser entre 88 a 92%, y ir evaluando constantemente. Nosotros vamos a dar una evaluación inicial dentro de las primeras 16 horas. Hay que ver si nuestro paciente tuvo un reclutamiento alveolar adecuado en cuanto a la disminución de las presiones transpulmonares, si incrementó la PAFI a más de 150, o si continúa debajo de este número. Hay que valorar si es tolerado o no por el paciente. Hay que tener criterio para supinar al paciente si ya cumple con lo establecido, por lo cual se le dio posición prono, y valorar en las primeras 2 horas si es tolerado o no la posición supina. Si es tolerada la posición supina, hay que valorar la clínica del paciente, y además pues la gasometría, además de que nos estamos manteniendo dentro de metas de protección pulmonar. En este caso, pues el driving pressure menor a 16, y nuestro PIP menor a 10 centímetros de agua, y el FiO2 pues menor al 60%. Y ya posterior a esto podemos considerar el retiro de la ventilación mecánica. ¿Qué es importante señalar dentro de los cuidados de enfermería durante
la posición prono. Para dar posición prono, las guías recomiendan que pueden estar de 4 a 5 personas dentro de la movilización de este paciente. Una persona que es la que va a estar a cargo de la vía aérea, 2 personas que van a estar a cargo del movimiento del paciente, de la lateralización, y sobre todo la persona que va a estar a cargo del acomodo de la cama y de los distintos dispositivos que vamos a utilizar para disminuir el riesgo de lesiones por presión. Algo que se ha estado llevando a cabo dentro del instituto en los pacientes con prono es la adecuación de las guías internacionales que nos sugieren el uso de ácidos grasos hiperoxigenados, el uso de parches acoginados y ya no utilización de parches hidrocoloides, ya que estos pues van a favorecer la humedad y que se puedan producir lesiones por presión. Además es importante que cada de 2 a 4 horas se movilice la cabeza y pues se le dé la posición de nadador, de llamada nadador al paciente. Esto pues para prevenir el edema facial del paciente y pues la formación de lesiones por presión. El movimiento rotatorio de cabeza les comento que es de 2 a 4 horas porque pues también esto depende de la estabilidad del paciente. No siempre tenemos pacientes que están completamente estables y el hecho de que nosotros movilicemos la cabeza pues puede agravar el estado de salud del paciente. También hay que tener en cuenta que cuando se prona el paciente podemos tener accidentes. ¿Qué tipo de accidentes? Pues la salida de los distintos tipos de catéteres, desde el tubo orotraqueal, desde los catéteres venosos centrales o las líneas arteriales. Es por eso que hay que asegurar todo antes de darle la movilización al paciente. Como mencionaba Jonathan hace un momento en su presentación, que estos pacientes pues tienen más recurrencia de trombosis y sobre todo hay que recordar que los pacientes oncológicos tienen un estado trombótico ya exacerbado por la misma enfermedad. Tenemos pacientes que vamos a establecernos metas que pueden tener dímeros de mayores a 300 microgramos sobre litro y estos pacientes van a requerir profilaxis o tratamiento. ¿Quiénes van a requerir profilaxis? Pues los pacientes que cursen con dímero D mayor a 1500 y tratamiento, pues aquellos pacientes que cursen con 300 microgramos sobre litro. Hay que estar evaluando constantemente a nuestro paciente ante la sospecha clínica o evidencia de trombosis. ¿Cuáles pueden ser estas sospechas clínicas? Pues deterioro respiratorio súbito que no se explica por otras causas, que nos puede dar indicativos de que el paciente pueda tener tromboembolia pulmonar, además de que hay que tener en cuenta las comorbilidades del paciente, pues que requieren ventilación mecánica invasiva. ¿Cuál va a ser la duración de este tratamiento? Va a ser hasta la deambulación completa. Esto pues puede incluir hasta el periodo que están dentro de su casa. Lo que se sugiere dar como tratamiento pueden ser heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas. La alimentación va a estar acorde a las capacidades del paciente. En este caso, pues si el paciente tiene un buen manejo de la vía oral, podemos considerar darle menos del 60% del gasto energético y pues hay que considerarlo hasta 3 días. Se les pueden dar fórmulas hiperenergéticas de 1.5 a 2 kilocalorías sobre mililitro y sobre todo fórmulas hiperproteicas. El mínimo que vamos a establecer con ellos pueden ser 400 kilocalorías por día y más de 30 gramos de proteínas al día. En pacientes que no puedan manejar la vía oral, pues podemos hacer uso de la nutrición enteral, en este caso por las sondas gástricas. Hay que considerar el alto riesgo de aspiración en estos pacientes para disminuir la infusión, en este caso de NET. Hay que aumentar la cantidad de procinéticos que vamos a administrar a estos pacientes y considerar el retraso de la NET de acuerdo a las necesidades del paciente. En pacientes que requieran nutrición parenteral total, vamos a
incluir pacientes que no tengan intolerancia a la nutrición enteral o la vía oral o que tengan alguna disfuncionalidad, en este caso del tracto gástrico. En el caso de nuestros pacientes con tumores de cabeza y cuello, pacientes con linfomas, hay que considerar el uso de la NPT. Puede ser suplementaria cuando no se va a tolerar el soporte de la NET mayor al 60%, y hay que considerarlo después de la primera semana en la unidad de cuidados intensivos. Pues nos seguimos basando en las guías americanas y europeas que nos sugieren pues el inicio temprano de la alimentación del paciente crítico, que va de 24 a 36 horas o de 24 a 48 horas. Esto también dependiendo pues del estado clínico del paciente. En cuanto a la lesión renal, hay que considerar las distintas causas que pueden ocasionar la lesión renal, sobre todo en este tipo de pacientes, que puede ser por la tormenta de citoquinas, que va a ocasionar una disfunción endotelial, o en este caso en los pacientes con neumonía, que puede ser por hipervolemia o por disfunción miocárdica. En este caso, pues es el síndrome cardiorrenal que van a presentar los pacientes COVID, que nos puede dar como resultado daño endotelial por la formación de microtrombos, por rabdomiólisis o microembolismos, en este caso renales. Las indicaciones que vamos a tener con estos pacientes son básicamente las mismas que se tienen con los pacientes críticos de cualquier terapia normal. En este caso puede ser oliguria, que va a ser refractaria con hipervolemia, hipercalemia, acidosis grave y hiperazoemia. Dentro de la preparación hay que tener en cuenta el uso de los accesos vasculares que sea mayor a 12.5 French para garantizar un adecuado extracción de sangre, y la prescripción siempre va a estar dada por un experto, en este caso pues el nefrólogo, que ya va a determinar qué tipo de terapia de reemplazo renal puede cursar nuestro paciente, ya sea una terapia de reemplazo renal continua si nuestro paciente está inestable, o terapias de reemplazo renal fraccionadas. Hay que considerar la anticoagulación, como ya se ha mencionado en múltiples ocasiones con este tipo de pacientes. Hay que usar heparinas de bajo peso molecular, dependiendo de la tasa de filtrado glomerular o dosis iniciales de heparinas no fraccionadas. La monitorización. ¿Quién? ¿Se cortó? ¿Sí me escuchan? Sí, maestro, lo escuchamos bien. Es que me mandaron un mensaje que no estaba en vivo, disculpe. Hay que tener en cuenta, pues siempre con este tipo de pacientes durante la terapia de reemplazo renal, la monitorización, que va a ser clave para que nuestra terapia pues sea funcional para ellos. Aquí tenemos un paciente que duró 52 días dentro de la terapia intensiva COVID, que fue el único paciente que cumplió con los criterios para terapia de reemplazo renal, que se le dio indicación sobre todo de tasa de ultrafiltrado por la hipervolemia que presentaba este paciente. Duró alrededor de 32 días intubado, y pues este video son unas semanas posteriores al egreso de la unidad de cuidados intensivos, en la que él continuaba con su recuperación. Es importante, o algo que he visto característico dentro de la apertura de esta nueva terapia intensiva, es el cuidado humanizado que se le da a estos pacientes. Hay que recordar que estos pacientes pues van a permanecer mucho tiempo en aislamiento. En aislamiento no solamente por nosotros, sino también que van a estar alejados de sus familias. A veces el miedo que llegan a cursar ellos durante sus estancias es lo que puede favorecer o puede darnos mayores hallazgos de síndromes post-UCI, que pueden ser como depresión,
trastornos de delirio, alteraciones del sueño. Entonces es importante que nosotros hagamos sentir a nuestros pacientes pues cómodos. Aquí podemos observar a esta paciente que cursó alrededor de 40 días dentro de la unidad de cuidados intensivos, ya en recuperación, ya en fase de recuperación, ya con retiro de la ventilación mecánica invasiva, y pues se le daba la facilidad o le facilitábamos para que ella también, pues digamos, al menos saliera de su unidad. Y pues la adaptación que ella tuvo posterior al egreso, pues fue buena. También hay que recordar la movilización temprana que se les debe de dar a los pacientes antes del retiro de la ventilación mecánica. Nosotros tenemos, y en pacientes que lo permiten, la rehabilitación que la comiencen a hacer ellos incluso con la ventilación mecánica. Esta es una paciente que prácticamente se movía pues sola, aún teniendo el ventilador conectado. Y pues como conclusiones, hay que hacer énfasis en la implementación de la enfermería basada en evidencias, dado que pues esto, el hecho de la pandemia pues nos trajo una gran apertura al campo de enfermería en cuanto a la participación con el paciente y pues a sobresalir en el aspecto del cuidado a este tipo de pacientes. El trabajo interdisciplinar que se lleva día a día es importante para la recuperación de los pacientes y sobre todo, como lo comentábamos al principio, siempre hay que definir qué paciente sí es candidato para ingresar a la unidad de terapia intensiva. Dentro del instituto se lleva un adecuado manejo de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque se lleva un manejo en conjunto con el servicio tratante, el servicio de infectología y el servicio de terapia intensiva. Se han establecido códigos. Estos códigos van de acuerdo a los criterios de mejoría del paciente oncológico. En este caso se les da un semáforo verde, que son pacientes que ya tienen un control adecuado de la enfermedad o que ya están en remisión en el caso de los pacientes hematológicos, para que así puedan ser admitidos dentro de la terapia intensiva y pues no se les haga como en muchas veces encarnizamiento terapéutico, y sobre todo pues la humanización de los cuidados intensivos, que es lo que creo que ha sido clave del éxito que hemos tenido en esta terapia. Y pues por mi parte sería todo. Bien, maestro, muchas gracias. Pues pasemos al apartado de preguntas, dudas, comentarios que tenga el público. No sé si quieran comentarle algo o preguntarle algo a los ponentes. No, ¿nadie tiene alguna duda? Bueno. Tenemos ahí a una de nuestras asistentes, Carlos. Se llama Esmeralda Peralta. La tenemos ahí en el chat. ¿En el chat? Ajá. Ella nos está visitando, está transmitiendo desde Cuernavaca, esa es su conexión en Cuernavaca, y pregunta que si nos pudieran hacer un poquito del énfasis del equipo de protección para los profesionales y el tiempo recomendado para poder portar el equipo de protección personal para poder garantizar el cuidado óptimo. Y pues quiero yo pensar que para garantizar la seguridad durante este tiempo, alguno de nuestros profesores que pudiera a lo mejor complementar un poco y aclarar esta duda de Esmeralda. Sí, claro, yo, Jorge. Dentro de la unidad COVID, el tiempo destinado que tenemos para el uso del equipo de protección personal en distintas instituciones se han implementado pues técnicas. Esto depende pues de la capacidad de adaptación también al equipo de protección personal. Me parece que los turnos de 8 horas los dividen en 4 horas y 4 horas. Nosotros, la verdad es que en turno matutino y turno vespertino, pues prácticamente estamos la jornada completa dentro de la unidad. El turno nocturno, pues esto por el tiempo que a veces es más dependiendo de la institución, pues sí se hace esta división que se ha implementado en otros institutos.
Para garantizar la seguridad, como podemos ver o como vimos ahí algunas imágenes, nosotros utilizamos tela. Es cierto que la CDC y que la OMS recomiendan el uso de equipo de protección personal desechable, pero pues también nos dimos a la tarea pues de considerar el tiempo en el que nos iban a hacer pues sostenible el uso de equipo de protección desechable, en este caso pues simplemente de las batas. La verdad es que nos basamos en el artículo que publicó la CDC en el 2007 de Isolation, que prácticamente pues cumplimos con las medidas establecidas para el tipo de transmisión del coronavirus, que va a ser por contacto, por vía aérea y por gotas. Por contacto, pues básicamente el uso de la bata, de los guantes, de los doble guantes, el uso de mascarillas N95, en este caso solamente en cuestiones o en procesos que vayan a generar pues este tipo de partículas, y el uso de caretas o gogles. Y la verdad es que la tasa que hemos tenido de contagios dentro del personal que está dentro o destinado a la atención de pacientes COVID ha sido muy baja. Entonces, creo que se ha trabajado muy bien en conjunto con el servicio de infectología para mantener, pues, sobre todo la seguridad del personal. Ok, maestro, muchas gracias. Maestra Neshi, yo no alcanzo a ver los comentarios en chat. No sé si usted alcanza a ver más. Sí, Carlos. Todavía están apenas escribiendo. Yo creo que damos oportunidad a que nuestros asistentes tengan oportunidad de ir escribiendo ahí en el chat y poder hacer una retroalimentación. La verdad es que está muy interesante cada uno de los y saludar. Otro de estas es que el paciente oncológico siempre va a requerir pues una atención doblemente especial, a pesar de que pues es probable o ya es paciente con COVID, pues va a traer además a esto asociado su problema oncológico, hematológico, y las consideraciones de estas intervenciones también van a ser también de carácter muy especial. De verdad, yo creo que nos ha venido a retroalimentar excelente los profesionales que tienen más en contacto con este tipo de padecimientos, y no sé si alguien de nuestros socios, invitados, quisiera tener alguna otra retroalimentación o alguna duda, o quedó todo muy claro con este tema de hoy. No sé si quieran activar su micrófono para que los escuchemos todos. Porque no sé, creo que tengo un problemita aquí en el chat donde no alcanzo a leer sus comentarios. No sé si tengan una duda para que comenten ustedes. Al parecer creo que no, Carlos. No. Ya no tengo por el momento ningún comentario. De verdad agradecemos la excelente participación de cada uno de nuestros maestros que hoy tuvimos a bien para esta sesión. De verdad, Carlos, creo que siempre seleccionar al profesor especialista en cada uno de los temas, pues surge todo un reto, y la verdad que este reto hoy se cumplió muy bien. El maestro Yared Raúl Maya, de verdad, muchas gracias por toda su experiencia compartida. El maestro Jorge Gómez, que también de verdad se ve en la experiencia profesional que tiene para la atención de este tipo de pacientes. Edrisi, de verdad, creo que cada vez se forma el profesional con mayores competencias para el cuidado del paciente oncológico, y ahorita en esta situación en estado crítico más asociado a los padecimientos de COVID, creo que tienen esa amplia experiencia y la pueden poner en marcha y hacernos transmitir al profesional que pues estamos también del otro lado, y que
nos van llegando cada vez pacientes precisamente por su padecimiento de inmunodepresión y algunas infecciones oportunistas que también dan pie a que se deterioren. Muchísimas gracias, Carlos Mejía. De verdad te agradecemos por ser nuestro coordinador y haber hecho toda esta labor de encontrar a grandes profesionistas que nos pudieran compartir en esta sesión de calidad y seguridad de atención del paciente oncológico en las áreas críticas. Y la Asociación Mexicana de Enfermeras Especialistas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva les da una felicitación, su más sincero agradecimiento, y a la brevedad a cada uno de ustedes y a nuestro coordinador se les hará llegar su constancia de participación y agradecimiento e invitarlos a que continúen con nosotros, pues compartiendo su amplia experiencia, a nuestros socios, a los que todavía están por querer ser parte de esta gran familia de AMEMTI. De verdad los esperamos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros profesores por haber aceptado esta invitación. Hace que cada vez nuestras sesiones tengan mayor realce y que la confianza de nuestros asistentes pues también se vea garantizada. Y pues bueno, nos despedimos de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, profesores. Muchísimas gracias, Carlos. Y el día 29 de agosto, pues se da por concluida nuestra sesión. Y para cada uno de ustedes, pues bonito fin de semana. Los que están ahorita trabajando, que algunos ya los vi, que están ahí conectados en sus áreas laborales, agradecemos también pues que nos sigan a pesar de estar trabajando. Y a los que no, pues descansen, los que van saliendo de guardia, bonita tarde. Y nos vemos muy pronto con nuestro siguiente tema. Gracias, Carlos. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, gracias. Compañeros. Gracias, maestros.